Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Durante las primeras semanas de curso, para lograr nuestra titulación de higienista dental, nos acercamos al tema de la embriología y anatomía regional de cabeza y cuello. Decir que este es un tema extensísimo es quedarnos más que cortos. Por ello es necesario focalizarse en aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios conocer según la titulación que se estudie. Hoy nos vamos a centrar en las primeras fases del desarrollo embriológico, estableciendo aquellas líneas generales que como higienistas dentales debemos conocer. Como acabo de mencionar y con respecto al tema que hoy nos ocupa, que es el de las primeras etapas del desarrollo embriológico, debo decir que no vamos a profundizar en la materia más de lo estrictamente necesario. Está claro que aquellas personas que estudien ginecología en particular o medicina en general, biología u otras ciencias de la salud van a tener que manejar una terminología muchísimo más extensa y desde luego necesitarán tener una visión de conjunto mucho más completa de lo que a un higienista se le va a exigir. Pero sí que es cierto que debemos manejar los conceptos básicos generales del desarrollo embriológico para establecer la concatenación de sucesos que van a llevar al desarrollo de las estructuras faciales. Como siempre, voy a intentar estructurar la información de una forma lo más ordenada y clara posible, así que vamos al lío. Para hablar sobre desarrollo embrionario de la cabeza se hace necesario preestablecer ciertos conceptos básicos. Desde el momento de la fecundación del óvulo femenino por parte del espermatozoide masculino hasta el momento del nacimiento del bebé, se suceden una serie de procesos observándose un apasionante ciclo vital que dura unas 40 semanas aproximadamente, considerándose que entra dentro de la normalidad un embarazo que dure entre 38 y 42 semanas de gestación. De estas aproximadamente 40 semanas, durante la etapa inicial se observa el desarrollo embrionario que se inicia justo después de la fecundación. De aquí podemos extraer los primeros conceptos con los que hemos de familiarizarnos para hablar con propiedad. Deberemos utilizar el término embrión para referirnos a las etapas iniciales del desarrollo. En concreto, utilizaremos el término embrión hasta la 8ª semana de gestación. A partir de la 9ª semana de gestación, el embrión pasa a denominarse feto. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar precisamente en las primeras fases de la etapa embrionaria. Otra cuestión que debemos tener muy en cuenta y que realmente debemos visualizar es que durante las primeras semanas van a tener lugar al mismo tiempo dos hechos. El primero es que el cigoto, que es la nueva estructura creada tras la fecundación, va a sufrir una sucesión continua de cambios. Unos cambios que, como vamos a ver, son realmente asombrosos por lo rápido que suceden y por las nuevas estructuras que se van creando. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es que al mismo tiempo que el cigoto va cambiando y derivando en nuevas estructuras, se va desplazando desde el lugar de la fecundación situado en las trompas de Falopio hasta llegar al útero, donde se observa el proceso de implantación del embrión. Por tanto, durante los primeros días tras la fecundación tenéis que tener clara la imagen de una estructura en constante cambio y en movimiento. Esto se aprecia perfectamente en la imagen. A la izquierda os señalo con la flecha verde el momento de la formación del cigoto. Esta estructura, según van pasando los días, se va desplazando y cambiando internamente hasta llegar a la zona señalada con la flecha azul, que indica el momento de la implantación en el útero. Ya hemos determinado a qué nos referimos con embrión y feto, hemos visualizado el desarrollo embrionario como una sucesión de cambios que dan lugar a distintas estructuras y también hemos visto que todos estos cambios ocurren mientras que la estructura embrionaria se encuentra en movimiento. Pasamos ahora a determinar cuáles son estos cambios y cuáles son las nuevas estructuras que se crean. Todo comienza con el proceso de fecundación, cuando en la trompa de Falopio el espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo y libera su pronúcleo, que se une al pronúcleo del propio óvulo. Este es el momento de la formación del cigoto, comenzando una nueva etapa del desarrollo que se conoce como desarrollo embrionario. Como dijimos hace un momento, el desarrollo embrionario es el periodo comprendido desde la fecundación hasta la 8ª semana, es decir, hasta los 56-60 días.
y los cambios que se producen en el embrión en desarrollo se pueden apreciar día tras día. Los primeros cambios que se producen tras la fecundación y la formación del cigoto se corresponden con un proceso denominado segmentación. Veamos qué sucede durante esta etapa. La segmentación, referida al desarrollo embrionario, es un proceso que dura entre 3 y 4 días, que culmina con la formación de una estructura compacta llamada mórula. Como curiosidad, se le da el nombre de mórula por su apariencia similar a las moras, o sea, a las frutas del mismo nombre. Veamos cómo el cigoto se convierte en mórula. Para ayudarnos con la visualización del proceso, nos apoyaremos en la siguiente imagen. En ella se observan los cambios que se van produciendo durante los primeros 6 días. Durante el proceso de segmentación, el cigoto comienza a dividirse por mitosis, dando lugar a células llamadas blastómeros. A partir de este momento, esta estructura deja de llamarse cigoto para comenzar a denominarse embrión. Las primeras divisiones del cigoto originan primero 2 blastómeros, luego 4 y luego 8 blastómeros. Mientras que los blastómeros se dividen, no se observa crecimiento de la estructura, es decir, el tamaño del embrión no varía, aunque sí aumenta el número de células que lo componen. Como ya dijimos anteriormente, mientras ocurren esas divisiones, el embrión se va moviendo por la trompa de Falopio hacia el útero. Ese desplazamiento es posible gracias a la presencia de contracciones musculares de la trompa y al movimiento de una serie de cilios que la recubren. La función de estos cilios es la de ayudar a que el embrión se desplace, evitando que sufra daños por rozamiento. Un punto importante a destacar es que los primeros 8 blastómeros son células madre totipotenciales. Esto significa que son células capaces de generar todas las estructuras del embrión, incluidos sus anexos embrionarios. Más adelante veremos cuáles son estos anexos embrionarios. Una vez que el embrión ya está formado por 8 blastómeros, comienza a sufrir un fenómeno denominado compactación. Durante la compactación, los blastómeros se unen fuertemente y de forma estable, observándose un intercambio de moléculas e iones entre ellos. Es precisamente en el 4.º día del periodo de segmentación cuando se observa el fenómeno de compactación. En la imagen lo destaco en un recuadro verde. Cuando la compactación y las divisiones alcanzan el número de 16 a 32 blastómeros, se dice que el embrión ha alcanzado la etapa de mórula. Llegados a este punto, necesitamos saber qué es lo que caracteriza la mórula. La mórula es una estructura compacta cuyos blastómeros dejan de ser células madre totipotenciales para convertirse en células madre pluripotenciales, es decir, que pueden producir todos los tejidos del embrión, pero ya no pueden formar un individuo completo por sí solas. Antes de continuar, un repasito rápido de forma esquemática a lo que hemos visto hasta ahora. Nos encontramos en el periodo de embriogénesis, concretamente durante los primeros 4 días tras la fecundación. Por tanto, la primera etapa que se observa es precisamente la fecundación. Todo comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide conformándose el cigoto. La siguiente etapa es la segmentación. Tras una serie de divisiones que han dado lugar a unas células llamadas blastómeros, llegado un momento, sufren un fenómeno de compactación, conformándose así la mórula. Finalmente, recordemos que todos estos cambios suceden mientras que el embrión se desplaza desde la trompa de Falopio hasta el útero. Después de este repaso rápido, continuamos. Aproximadamente 5 días después de la fecundación, después de que el embrión se ha formado como mórula, comienza una nueva etapa del desarrollo conocida como blastulación. Al 5.º día, los blastómeros se van a reubicar. Entre 8 y 10 de estos blastómeros se agrupan interiormente formando lo que se conoce como embrioblasto o masa celular interna. Mientras que el resto de los blastómeros permanecerán en la periferia formando el trofoblasto. Entre el embrioblasto y el trofoblasto
se forma una cavidad denominada blastocele. Esta cavidad contiene agua y sodio. A esta estructura embrionaria que se acaba de crear conformada por el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele, se le conoce como blastocisto. A partir de las células del embrioblasto se formará el cuerpo del embrión y la mayoría de los anexos embrionarios, como el amnios, el saco vitelino, el cordón umbilical y el alantoides, pero no la placenta. En cuanto a las células del trofoblasto, que son las que se encuentran en la periferia, empiezan a cambiar su forma y se van volviendo más planas, formando un epitelio estratificado que recubre toda la periferia del blastocisto. Estas células son las primeras que entrarán en contacto con la capa interna del útero, llamada endometrio, en el momento de la implantación. Es a partir de estas células del trofoblasto de donde se formarán las estructuras extraembrionarias como el corion y la placenta. Por tanto, durante la etapa de blastulación se desarrolla una nueva estructura denominada blastocisto, conformada por los blastómeros reubicados. Los blastómeros que se sitúan en el interior pasan a formar el embrioblasto. Los que se quedan en la periferia forman el trofoblasto. Y entre el embrioblasto y el trofoblasto se crea una cavidad denominada blastocele. Y esto ha sucedido durante el 5.º día. A partir del 6.º día comienza la etapa de implantación. Para que esto pueda ocurrir se suceden una serie de cambios tanto en el exterior del blastocisto como en el endometrio uterino. Estos cambios suceden como preparación para recibir al propio blastocisto. Es precisamente el momento del contacto del trofoblasto, que recordemos es la parte externa del blastocisto, con las células del endometrio, lo que marca el comienzo de la implantación. Pero el blastocisto no se queda adherido al exterior del endometrio, sino que se va introduciendo en su interior debido a que su parte externa, el trofoblasto, genera una serie de prolongaciones que se van alojando cada vez más hacia el interior del endometrio. Y ya aproximadamente entre el 8.º y el 9.º día después de la fecundación, todo el blastocisto ya se encuentra incluido dentro del endometrio. Como podéis imaginar, todo este proceso incluye muchísimos más cambios tanto en el interior del blastocisto como en la zona externa que se encuentra en contacto con el endometrio. Por poner unos ejemplos, para el 9.º día en el exterior del blastocisto se observan una serie de zonas delimitadas en las que se almacenan glucógeno, lípidos y restos de células sanguíneas. Y para el 14.º día se aprecian una serie de vellosidades que darán lugar a la placenta. Pero no nos vamos a extender en lo que respecta a lo que sucede en el exterior del blastocisto, sino que nos vamos a centrar en los principales cambios que suceden en su interior. Mientras sucede el proceso de implantación, se van dando cambios en las células del interior del blastocisto, tanto en el embrioblasto como en el trofoblasto. El embrioblasto comienza a reorganizarse formando una estructura con forma de disco, conformada por dos capas de células superpuestas. A esta estructura se la conoce como disco embrionario bilaminar. En la imagen de la izquierda observamos el blastocisto. En la parte superior apreciamos la zona en la que existe una agrupación de células. Esta zona es el embrioblasto. Y como acabamos de decir, esta agrupación se va a reorganizar en dos capas. Es la estructura de la derecha que os he destacado con el recuadro rojo. Si pudiéramos ver esta estructura desde arriba, observaríamos su forma de disco. Como hemos dicho, dentro del blastocisto encontramos el embrioblasto que evoluciona pasando a formar el disco embrionario bilaminar, que es la zona recuadrada en rojo. A su vez, este disco embrionario bilaminar está conformado por dos capas. Una capa superior con células cúbicas llamada epiblasto y una capa inferior con células un poco más planas llamada hipoblasto.
alrededor de los 7 u 8 días, las células del epiblasto evolucionan, se mueven y cubren la cavidad que está por encima del propio epiblasto, formando así una cubierta interna llamada amnios que encierra la cavidad amniótica. Por otro lado, las células del hipoblasto van dando origen a células aplanadas que van recubriendo el blastocele, creando una cavidad interna denominada saco vitelino primitivo, que tras posteriores transformaciones derivará en el saco vitelino secundario, que ya será el definitivo. En este momento ya nos encontramos en el día 14. A los 15 días comienza la siguiente etapa, pero antes de continuar, recapitulemos lo que hemos visto sobre la implantación. La implantación comienza hacia el 6º día y dura hasta el 14º. Anteriormente, el embrión ya ha pasado por las etapas de segmentación y blastulación y es el momento en el que el blastocisto se introduce en el interior del endometrio uterino. Para que esto suceda, es necesario que ocurran una consecución de cambios, tanto en el exterior del blastocisto como en el endometrio. Pero los cambios que nos interesan son los que se desarrollan en el interior del blastocisto. Y es que hacia el día 14 se observa una estructura con forma de disco, conformada por 2 capas de células superpuestas denominada disco embrionario bilaminar. De la capa superior denominada epiblasto surgen el amnios y la cavidad amniótica, mientras que de la capa inferior llamada hipoblasto surge el saco vitelino. Ojo, os recuerdo que solo estoy nombrando algunas de las estructuras que se observan llegados a este punto. Finalmente, a los 15 días tras la fecundación comienza la siguiente etapa denominada gastrulación, que es la etapa del desarrollo donde el embrión pasa de ser un disco bilaminar a uno trilaminar, conformado por 3 hojas germinativas que son las que posteriormente se diferenciarán en los distintos tipos celulares que van a dar lugar a las estructuras y órganos del embrión. Como acabamos de decir, han pasado 15 días y para que os hagáis una idea, el tamaño del embrión es de 1 milímetro. En su interior se observa el disco embrionario bilaminar que consta de 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto. El proceso de gastrulación se inicia cuando sobre el epiblasto se empiezan a condensar células que forman una línea muy característica, llamada línea primitiva. La aparición de la línea primitiva sobre el embrión ya define el eje cefalocaudal y también la derecha y la izquierda del cuerpo del embrión. Creo que esta imagen es muy aclaratoria. En ella podemos apreciar varias perspectivas de la línea primitiva. Se observa perfectamente la forma de disco del embrión que se mantiene durante la gastrulación y ya en esta etapa aparece una pequeña depresión que recorre parte del disco. Os la señalo con las flechas rojas. Esa depresión es la línea primitiva. Pero, ¿cómo se llega a esta configuración dentro del embrión? Recordemos que partíamos del disco embrionario bilaminar conformado por 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto. A partir del epiblasto, que es la línea de células de la parte superior, se inicia un primer proceso de migración celular. Durante esta primera migración, algunas células de esta capa cambian su forma, sufren cambios internos, se desprenden y empiezan a desplazarse hacia la línea primitiva. Estas células que proceden del epiblasto, que han cambiado internamente y se han desplazado, son las células coloreadas en amarillo. El espacio que os indico con la flecha negra y que queda hacia la zona central del epiblasto es la línea primitiva. Por tanto, varias células del epiblasto, que son las situadas en la línea superior, se mueven hacia el hipoblasto, que se corresponde con la línea inferior. Es más, las células del epiblasto se van colocando entre las células del hipoblasto, desplazando a estas últimas hacia la periferia. Como podéis ver en la imagen, llega un momento en el que en la línea inferior ya no queda ninguna célula de color azul, sino que acaba siendo ocupada por células amarillas. Entonces, toda la franja donde antes estaba el hipoblasto pasa a estar formada por células del epiblasto,
que ahora forman una de las hojas germinativas, denominada endodermo embrionario. Después de que se ha formado el endodermo embrionario, se produce una segunda migración de células, nuevamente desde el epiblasto, pero en este caso las células que se han desplazado se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién formado. Se forma así la hoja germinativa intermedia a la cual se denomina mesodermo. Finalmente, aquellas células del epiblasto que permanecieron en su lugar original y no migraron, forman el ectodermo, que es la tercera hoja germinativa y la última en formarse. De esta manera, mediante la gastrulación, se alcanza la formación de una estructura designada como disco embrionario trilaminar, formado por 3 hojas germinativas. Según lo vemos en la imagen, la superior es el ectodermo, la central es el mesodermo y la inferior el endodermo. A esta estructura embrionaria recién formada, en la que se observa un disco embrionario trilaminar en su interior, se le da el nombre de gástrula. Llegados a este punto, lo que determina la enorme importancia de la etapa de gastrulación es que de cada una de las capas germinativas que se han formado durante el proceso, se van a diferenciar los distintos tipos celulares que darán lugar a todos los órganos y estructuras del embrión. Es el momento de repasar lo que sucede durante la etapa de gastrulación. Temporalmente, la gastrulación se sitúa entre el 15º y el 28º día, es decir, entre finales de la segunda semana y finales de la cuarta semana tras la fecundación. Recordemos que veníamos de una estructura embrionaria en la que se observaba en su interior un disco embrionario bilaminar, con 2 capas llamadas epiblasto e hipoblasto, que tras varios cambios se transforma en un disco trilaminar, en cuyo exterior se observa la llamada línea primitiva. Para ello, desde el epiblasto se van a suceder 2 migraciones celulares que dan lugar primeramente al endodermo y a continuación el mesodermo. Finalmente, el epiblasto se transforma en ectodermo. Cuando esto sucede, la nueva estructura embrionaria creada se denomina gástrula, observándose en su interior un disco embrionario trilaminar con 3 capas germinativas denominadas endodermo, mesodermo y ectodermo. Por hoy ya tenemos bastante información para digerir, pero aún no hemos terminado con el proceso de desarrollo de las estructuras faciales. Nos queda ver cómo evoluciona el disco embrionario trilaminar y qué órganos derivan de cada una de las 3 capas que lo conforman. Es decir, nos queda por hablar de la organogénesis. Por último, me parece necesario hacer una puntualización. Quiero que os quede claro que el tema lo he estructurado a mi manera, planteando de la forma más organizada posible la sucesión de acontecimientos. Que me he dejado cosas que a vosotros os hayan explicado en clase o que aparezcan en manuales, en artículos o en vídeos, eso os lo puedo asegurar. He tenido que dejar de lado muchísimas cosas, pero seguro que comprenderéis que en algún punto tenía que hacer el corte. Como he dicho al principio, los conocimientos que nosotros los higienistas debemos tener sobre esta parte del desarrollo embrionario han de ajustarse a lo estrictamente necesario que se nos exige en nuestra titulación. De todos modos, espero haber conseguido lo que pretendía, que es ni más ni menos que dar una visión general, clara, organizada y estructurada del tema, incluyendo la terminología imprescindible. Como os he dicho, no hemos terminado con el tema sobre el desarrollo embrionario de las estructuras faciales. Así que seguiremos con ello en breve. Así que espero que sigas pasándote por el canal. Te agradecería que me apoyaras en forma de suscripción, dándome un like y compartiendo el vídeo. También son bienvenidos tus comentarios. Nos vemos en unos días. ¡No me faltes!